claro, sí, sí, sí. ¿Qué está cargando? Ahora, ahora. ¿No? Sí, genial. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir en primer lugar. Y vamos a empezar ahora la presentación del libro Arte, Terapia, Testimonio Visual de una Pandemia, un precioso proyecto que salió pues de todo este confinamiento y de esta reciente pandemia. Algo bueno tenía que salir de todo esto. Y nada, en primer lugar daremos paso a Marceli Pereira, la coordinadora de todo este proyecto, y después pues daremos también paso a todo el resto de coautoras que cuentarán también su testimonio en todo este proyecto y su experiencia. Muchas gracias de nuevo y nada, damos paso a la presentación. Y ahora primero a Luis, que explicará. No sé, Sí. explicará. Hola, no, soy Luis de los Ateneos Valencia 21, que es un proyecto de difusión de iniciativas culturales, sociales, artísticas, que la idea es poner la ciencia, la cultura y el arte al alcance del barrio y de la ciudad de Valencia. Somos un proyecto independiente y aquí en Valencia estamos ubicados en la cantina de Ruzafa, que son promotores nuestros y son miembros. Y bueno, la idea en ese sentido es ir programando actos de este tipo, por lo menos uno cada 15 días, que pueden ser debates, presentación de libros, proyección de audiovisuales. Y nada, pues sin más demora, doy paso a Marceli para presentar el libro. Gracias. Paquito, ¿cómo se? Senta aquí que no te sale ¿Qué? Qué trozo más grande eso, ¿no? Belén. Nada, cariño. Tu silla. No podíamos empezar sin ti. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Y aquí escucha también? Dale, muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por venir en esta situación tan complicada con los aforos, las distancias de seguridad, el miedo que tenemos de salir a la calle, ¿no? Fue un evento creado con la ayuda, obviamente, de todas las compañeras, con la ayuda de nuestro equipo de marketing, Evelyn y Ángel, y obviamente con la ayuda de la cantina que nos cedió ese espacio que garantizaba tener una distancia segura para todos nosotros, ¿vale? Y además nosotros estamos haciendo una presentación online y tenemos ahí gente de todo el mundo nos acompañando ahora por Instagram y por Facebook, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros también y bienvenidos aquí a España, Valencia, ¿eh? Vamos ver, tampoco queremos hacer un evento muy largo porque la idea es que después de esta breve presentación vosotros possam intercambiar ideias y preguntar sobre cómo fue la experiencia de cada una, quien quiser que se firmen los libros, en fin, tener una experiencia más íntima, más de estar por casa y no tanto un evento tan oficial, ¿vale? Este livro nasceu de um momento em que todos nós vivimos, um momento em que, quando se instaurou o estado de alarma e o confinamento, na segunda quinzena, no início da segunda quinzena de março, obviamente todas as sensações, todas as emoções que tuvimos que gestionar nesta primeira semana foi surpreendente, entre o medo, a apreensão, a sensação de segurança, a sensação de acolhimento em casa, de estar com os nossos, mas outras sensações também de estarmos lejos de los nossos, né? Todo esto era um caldo emocional que eu, como psicóloga, nunca havia visto, nunca havia vivido. Obviamente já havíamos estudado em los livros de história, né? Esta não é a primeira pandemia, pero sí es la primera pandemia en que pudimos retratarla en el día a día, vivirla en primera persona y además estudiarla, disecarla de dentro para afuera, ¿eh? Entonces, yo me vi en una situación, como todos vosotros,
con una oportunidad investigativa tremenda. Dame un minuto. Me vi en una situación de tener la oportunidad de vivir todo lo que estábamos viviendo, todas las dificultades que estábamos viviendo, pero también de poder usar este material, usar esa experiencia para sacar algo de productivo, y este algo de productivo poder dejar para las próximas generaciones, porque obviamente compartir con vosotros dentro de un año o dos lo que fue un confinamiento es normal, porque vamos a estar hablando en primera persona. Ahora, dentro de la próxima generación, o nuestros netos no van talvez entender o tener la capacidad de sentir lo que nosotros sentimos, ¿no? Entonces, empecé esta primera semana vendo que escribo, porque claro, a mí me gusta escribir, es mi quinto libro, no es el primero. Entonces, obviamente, lo primero que pienso es, voy a registrar esto, voy a escribir sobre esto. Y me vino varias ideas en la cabeza, pero ninguna cuajaba, ninguna realmente me daba la sensación de ser algo útil. Después empecé a ver, después de este confinamiento y después de esta situación, va a haber una cantidad de libros escritos sobre pandemia. Va a haber una colección de libros escritos sobre la sanidad pública, sobre los estados psicoemocionales de la población durante un confinamiento. Esto va a haber. Entonces, ¿para qué voy a hacer algo más? Y cuando estaba me duchando, en la última semana de confinamiento, me vino la idea en la cabeza, vino la inspiración. ¿Por qué no invitar a los alumnos, los estudiantes, ex-alumnos que tenemos en varias partes del mundo, para poder criar obras arteterapêuticas con la finalidad de expresar sus emociones, de expresar cómo están viviendo ese proceso del confinamiento semana a semana? Entonces, vino la idea, pero claro, necesitaba de personas para compartir la idea, porque si no la idea morrería. Entonces, envié un WhatsApp a todos los grupos que tenemos de estudiantes, de alumnos que ya habían terminado los cursos con nosotros, y empezaron muchas personas a responder. Y fue realmente una adhesión muy grande. A principio teníamos involucrado quase 30 personas para el proyecto inicial. Cuando las semanas fueron pasando, tuvimos que empezar a crear algunos criterios para poder poner esto en un libro, poder imprimir un libro o poder tener un libro característico, ¿eh? No podíamos tener una persona criando una obra y relatando una obra y otro coautor criando 10 obras y relatando 10 obras. Entonces tuvimos que dar una homogeneidad a ese libro. Fue cuando surgió la idea de que cada persona, cada criador o criadora tenía que crear un mínimo de 6 obras y hacer un relato emocional, descriptivo del proceso de creación de esta obra y además fotografiar estas obras, ¿vale? Ahora, imaginen, nosotros estábamos en confinamiento, no podíamos salir de casa, no podíamos comprar material, no teníamos acceso a los materiales que son de costumbre utilizar dentro del proceso arteterapêutico. Entonces, todas las obras que fueron creadas con los materiales que tenían en casa, que las criadoras tenían en casa y tenían a mano, ¿eh? Cuando empezamos a crear esos criterios para proyectar este libro, obviamente esas 30 personas iniciales fueron desvaneciendo y quedaron las 8 valientes mujeres que consiguieron llevar este proyecto hasta el final, consiguieron cumplir con los requisitos necesarios para promover una homogeneidad visual y una homogeneidad en términos de relatos para este trabajo. Y digo valientes mujeres, y después ellas hablarán también en primera persona, pero digo valientes mujeres porque no solo son personas que estaban conciliando vida laboral, vida familiar, pero también estaban cuidando de hijos, muchas veces solas, cuidando de hijos solas. Yo también me vi en esta situación, con 3 niños en casa, no solo uno, ¿vale? Trabajando en trabajos extremadamente difíciles, como el caso del trabajo de Bea, que trabaja en la sanidad pública, que va a comentar un poquito después toda su situación, cómo era la situación de Araceli,
que gestionava um hotel e teve que rehacer sua vida no momento de um confinamento, como foi o caso de Flor, que estava passando por uma situação com a bebê pequenita, com seu talher, o caso de Tere, que depois vai nos contar, que com uma niña também pequena, trabalhando com pessoas com diversidade funcional, o caso de Sara, com seu filho adolescente também, tendo que gestionar toda esta situação, e o caso de Neus, que vive em Castelhão, que é trabalhadora social, que además tinha que conciliar trabalho e atender a toda uma população que estava vivendo por primeira vez um confinamento, perdendo seus trabalhos e com toda a inestabilidade que sabemos que começou a ocorrer, ¿vale? Então, não são mulheres qualquer, são pessoas que realmente tiveram que fazer malabares para chegar a criar isto. E isto tem muito valor, ¿vale? Muitíssimo valor. Se estivéssemos falando de criar agora um livro sobre a pandemia, agora, neste momento, a partir de hoje, por exemplo, seria fácil, ¿eh? Porque já temos mais ou menos os tempos organizados. Pero a partir da primeira ou segunda semana de um confinamento, não tínhamos nada. Era teletrabalho, era toda a família em casa, não podíamos sair, não tínhamos como comprar material, não sabíamos como ia ser o futuro, lidiar com o medo, com a incertidumbre, com o pânico, com o contágio, né? Com os familiares que começavam a ser contagiados por el coronavírus. Neus mesma viveu em primeira pessoa a enfermidade. Elas tiveram e conseguiram gestionar todo isto, né? O livro, infelizmente, foi escrito por 9 mulheres, ¿vale? 8 co-criadoras e eu. Infelizmente, porque nós invitamos a chicos, ¿vale? Invitamos a homens, muitíssimos alunos, ex-estudiantes e estudiantes atuais da escola, pero nenhum conseguiu, infelizmente, chegar até o final e cumprir com os requisitos para poder publicar. Então, não é um livro de mulheres, não, porque já saíram algumas, incluso meu companheiro Luiz, que é periodista, no título de seu artículo, disse um livro de las mujeres e a pandemia. Não é las mujeres e a pandemia, né? Infelizmente saíram 8 pessoas e são de gênero, e é uma pena que não tenham um homem, é uma pena terrível que não tenham, não tivemos sorte de ter também este relato hecho por el género masculino, ¿vale? ¿Qué deja este libro, ¿no? Este libro, quando eu le miro, quando eu trabalhava com ele, em nenhum momento pensei que é para agora. Não é um livro para agora, ¿vale? É um livro para décadas. É um livro que vai ser disfrutado de verdade em las próximas gerações. Não é agora que realmente esse livro vai ser realmente usado ou vai realmente generar o impacto que eu desejo como autora, ¿vale? Porque é um testemunho visual, é um relato emocional, é um relato hecho em primeira pessoa, não é uma descrição científica sobre o que passamos, né? Não é um livro estadístico, não é um livro antropológico ou um livro sociológico, é um livro que habla de la emoção, com la emoção e através de la emoção como recurso, ¿vale? Então, dentro de alguns anos, sim que este material vai ser de grande utilidade, né? Agradeço a todas as chicas, né, que eu considero minhas grandes companheiras neste projeto. Agradeço o esforço que fizeram, agradeço a confiança, principalmente no projeto, porque era algo que talvez pensássemos que não fosse ser possível fazer. Agradeço também a editora, a nossa editora Claudine, que nos está vendo online. E agradeço... E agradeço também a Evelyn, ¿vale? Agradeço a Evelyn que está aqui com o nosso equipo de marketing, porque está gestionando junto com Ángel nossas redes sociais, pero Evelyn também é co-criadora e também vai falar agora de sua experiência, ¿vale? E además está nos ajudando a levar estas apresentações aqui em Castelhão a esses companheiros que não podem vir por vários motivos, ¿vale? E que estão em outros países e que estão podendo acompanhar a apresentação desse trabalho, ¿vale? Para terminar, quando pensei
cuando el libro ya estaba terminado, listo para ir a la gráfica, ya estaba maquetado, la editora dijo, necesito una dedicatoria, dame la dedicatoria. Y claro, empecé a pensar, ¿a quién dedico? Dedico a las víctimas del COVID, dedico a las familias, dedico a quién. Y fue cuando me vino la idea de dedicar a las nuevas generaciones, a los hijos, a los nietos que van a nacer después de todo esto. Y claro, dediqué a mi hijo, porque nadie mejor para... Porque, claro, yo veo que con 6 años no entiende, no es capaz aún de entender lo que realmente estamos viviendo. Y es mejor que no entienda, que vaya entendiendo dentro de algunos años. Pero está consiguiendo vivir esta situación de una manera belísima y adaptándose a esta diversidad. Pero no tiene aún conciencia, no tiene aún lucidez de lo que realmente pasamos y de lo que realmente estamos pasando. Pero ellos sí serán las grandes víctimas de esta pandemia, porque ellos van a coger, o la generación de ellos, van a coger una España muy sacrificada con lo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces, el impacto no es de esta generación solo, el impacto no es solo nuestro, el impacto es por lo menos para las 2, 3 generaciones vindouras. Entonces, mejor que ellos no sepan muy bien lo que están viviendo, porque cuando tengan 20, 30 años van a estar recogiendo o empezando a levantar este país después de que todo esto más o menos pase, ¿no? Entonces, el libro está dedicado a mi hijo y dije, dedico a mi hijo, ¿cómo fue? Voy a leer, porque ahora con tantos besos y abrazos me perdí, ¿vale? Pero muy bonito, que fue muy inspirador esto. Y obviamente cuando hablo de mi hijo, hablo de todos esos niños y niñas, ¿no? La dedicatoria para finalizar es: a mi hijo, te dejo este relato visual, así entenderás cómo nos sentimos cuando el mundo paró de repente. Y así un día saberás lo que realmente pasamos, los papás, las mamás, los profesionales, los llantos, las depresiones, las melancolías, las irritabilidades, las mamás y los papás que llegaban a casa y no podían abrazar a sus hijos hasta que se ducharan, los papás que se quedaron confinados en habitaciones viviendo junto con los niños que de repente en un momento al otro pasaron a tener estudios online y ver a la profesora y sus amiguitos a través de Zoom. No tenemos conciencia del impacto que eso puede generar, y ahora es nuestra misión hacer con que ese impacto sea el menor posible, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y ahora pediría a Evelyn que diga unas palabras, ¿vale? Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que me escuchen. Bueno, primero quería agradecer a Marceli por la invitación. Creo que ella nos inspiró a las 8 mujeres que estamos participando en el libro a querer trabajar nuestras emociones. En realidad, durante la pandemia creo que todas hemos vivido momentos de crisis, de incertidumbre. Personalmente pasé muchas noches que no podía dormir. Yo soy peruana, así que sufrí de desarraigo. Igual estaba pasando por un duelo, entonces fue muy complicado. Y a veces no sabemos qué emociones tenemos hasta que nos ponemos a trabajar con las manos y recién las podemos identificar. Y creo que el trabajo que hemos hecho con mis compañeras y con Marceli es importante por el hecho de que la pandemia, bueno, ha registrado, por ejemplo, un aumento en el 10% de ansiolíticos y antidepresivos. También ha registrado un crecimiento exponencial en el teléfono de la esperanza, que es una línea que ayuda en temas de suicidio. Entonces, si nos ponemos a ver esto más a fondo, en realidad la pandemia ha sido para mirarnos para adentro, pero también ha sido un momento de crisis para muchos y sigue siendo y va a seguir por mucho tiempo. Y creo que arteterapia es un método muy bueno para poder profundizar en nosotros, porque creo que
la única forma a veces de poder superar muchas cosas es el autoconocimiento y el apoyo, por supuesto, de un grupo. Así que muchas gracias a ustedes, chicas, muchas gracias, Marceli, y gracias a todos, igual a los que nos están viendo. Hola, bueno, yo soy Belén. Bueno, como me ha dicho Marceli, trabajo en el hospital. Primero quiero dar las gracias a Marceli y bueno, ya a toda la organización del libro, a darnos la oportunidad de poder contar nuestras experiencias, ¿no? Plasmarlas en algo físico, ya sea pues, un cuadro, una estatua, una escultura, y poder que se quede en un proyecto ya para siempre, ¿no? A mí me hacía mucha ilusión participar en un libro y más con esas características, sobre todo porque va a ser un reflejo de lo que hemos, como ha dicho ella, de lo que hemos vivido en esta pandemia. Yo creo que para mí, como para el resto de los ciudadanos, pues ha sido unos meses de incertidumbre, de mucha duda, de miedo, de inseguridad y no sé. Yo creo que ahí todos tenemos miles de historias que contar, que compartir y bueno, que sí que esto pues aún queda una buena temporada. Y bueno, no sé qué más decir. Bueno, mi experiencia en el trabajo, pues la verdad es que al principio no sabía muy bien qué hacer. Y empecé un poco a utilizar los materiales que tenía en casa. Incluso pues tengo fotos con papel de estraza de los envoltorios de Amazon, porque eran cosas que podías comprar por internet. Y la verdad es que fue muy, muy gratificante e incluso me sorprendió muchísimo el efecto de algunas obras, ¿no? El efecto visual al hacer la fotografía. Aquí tenemos a Hugo, que es mi hijo pequeño, y él sale en una de las fotografías, así con la muerte, y la verdad es que con un poco de papel de estraza y retocando un poquito la fotografía, me impactó muchísimo porque dije, ostras, en el tema de la muerte, ¿no? Porque la muerte la hemos tenido presente, ¿no? Es lo que más me impactaba en las imágenes de la televisión, esos ataúdes, colas de gente esperando para incinerar a sus familiares, la imposibilidad de poder despedirte. Eso yo creo que ha sido durísimo, aún sigue habiendo restricciones, pero... ¿Y qué os voy a contar del hospital? Pues bueno, del hospital ya he visto muchas imágenes, muchas historias y ha sido muy duro. Muy duro, sobre todo al principio, pues no contar con los medios adecuados para protegerme, ni sabiendo que no sé si iba a poder proteger a mis hijos o a mis familiares. Entonces, pues bueno, como ese miedo que he vivido, pues lo hemos vivido todos en cierta manera, ¿no? Desde las cajeras, Y bueno, pues me parece una idea genial y estupenda poder haber podido reflejar esto, ¿no? Algo que he sentido yo, pero que he sentido, pues, en todas partes del mundo, no solamente en España. Entonces, el que se quede este testimonio aquí, como dice Marceli, yo creo que será pues para dentro de unos añitos, ¿no? Que pueda servir para todos. Y ya está, no sé, muchas gracias por todo. Bueno, yo soy Isabel, me lo he traído escrito porque me es más fácil. Nosotros tenemos un pequeño hotel y la situación en la que nos encontramos fue que pues eso, que tuvimos que cerrar completamente. Después de 20 años pues era una situación completamente inusual para nosotros. Y la vida pues nos reunió a nuestros dos hijos y a nosotros. Cuando los hijos ya estaban haciendo su camino, se vieron obligados a volver y bueno, pues esto fue una situación nueva para todos. Bueno, yo me preguntaba qué hacer, encerrarme, replegarme, caer en la parálisis o bien, por el contrario, entregarme a una actividad incesante. Me tambaleé de un extremo al otro hasta encontrar un equilibrio que me dio la práctica de una disciplina diaria y llevar a cabo labores creativas como la propuesta que nos hizo Marceli. También necesité aceptar, sin rechazar o aferrarme a ellos, los momentos de tristeza, de vulnerabilidad, de volubilidad emocional. Cada uno
imagino, hemos dirigido nuestro velero lo mejor que hemos sabido. Para mí, durante el confinamiento hubo una parte de luz y una de sombra. Hubo oscuridad en esos momentos duros de incertidumbre, de inseguridad económica, de desconcierto, de desolación, de temor ante la inestabilidad general, el caos. Estar en el hogar sin derecho a salir es, de algún modo, una prueba de fuego. Me vi invadida por momentos por la sensación de soledad, de impotencia, de indefensión. Surgieron muchas emociones difíciles y quizá la más difícil de integrar, la rabia. No saber, no entender, no poder controlar. También el confinamiento fue un momento de luz, representó un regalo inesperado. La vida nos ofrecía unos meses sin obligaciones, con tiempo para descansar, reflexionar, profundizar en las relaciones familiares. Yo sentí que me apeaba de un tren de alta velocidad, que aquella situación me brindaba la posibilidad de ralentizar el ritmo de vida, de detenerme a observar, a sentir, como quizá no lo había hecho antes. Tiempo para practicar hábitos olvidados, como cocinar en familia, ordenar cajones, reunirnos en torno a juegos de mesa, podar los árboles del jardín. Tiempo para dedicarme a aficiones personales y, sobre todo, a algo nuevo, maravilloso y de profundo efecto curativo para mí, como ha sido el participar en esta hermosa iniciativa como una vía de integración de la sombra, para conseguir que convivan de forma más equilibrada nuestra luz y nuestra oscuridad. Esta obra se ha ido convirtiendo poco a poco en una realidad gracias al trabajo de las 8 participantes. Muchas no nos conocíamos, y a la labor esencial de Marceli como creadora, directora y coordinadora del proyecto y de su ejecución. Gracias también al valiosísimo e imprescindible trabajo de edición de Claudine y a las acciones del resto del equipo que han hecho posible el nacimiento de este libro. También quería mostrar mi agradecimiento a las personas que han cedido hoy este lugar y también, por supuesto, a todos los asistentes que han acudido a este evento para compartir la obra. Quería concluir diciendo que yo viví el confinamiento con la esperanza de que tras él todo volvería a ser como antes, pero ahora creo que ya nada será igual que antes. La incertidumbre se ha convertido en una nueva compañera de viaje. Atravesamos un momento de crisis a gran escala y rendirnos a lo que hay, mantenernos despiertos y conscientes durante la travesía, nos va a permitir actuar, no paralizarnos, para seguir el camino que nos puede llevar hacia una etapa de plenitud. La creatividad de cada individuo puesta al servicio de los demás es y será un factor determinante en este viaje. Y nada más, agradecer mucho. Pues me toca. Pues no sé muy bien qué decir, o sea, gracias. Yo no me he traído nada preparado, ni... Por suerte tengo la mascarilla, que no se ve que tengo toda la cara roja, así que... Sí, es un coñazo en algunas cosas, pero en otro es como guay. Estamos ocultos tras la mascarilla. No sé, es que ¿qué les voy a decir, gente? O sea, yo me dedico al arte, así que... Nada, esto era como una oportunidad más donde invitar a la gente a creer que el arte siempre es un medio donde, o sea, un medio por el cual entender muchas cosas. Entonces, no sé, es mi invitación diaria y esto era una oportunidad más donde decir, no sé, miremos la vida más poéticamente, o sea... Démosle valor a las pequeñas cosas, que en definitiva creo que todos estamos apuntando a eso. El confinamiento a todos nos ha llevado a eso íntimo, a eso cercano, a eso pequeño, a la casa, a las plantas, no sé, a la comida, no sé, que son cosas como tan básicas que no les damos importancia y son lo que hacen nuestra vida, nuestro día a día. Entonces, no sé, podríamos estar aquí filosofando horas sobre esto. No sé, o sea, creo que la vida son opuestos, o sea, el creer que todo es bueno o todo es malo, o que una situación buena es buena
y que una situación mala es mala es como erróneo. Entonces, nada, que nos animemos a vivir la vida en toda su magnitud y el arte nos ayuda a eso, creo yo. Nada, listo. Bueno, a ver, yo me lo he traído preparado, pero no me he traído las gafas, o sea que... Si querés no te lo leo, vos movés la boca y... Bueno, pues yo soy Tere, yo me froté las manos cuando empezó todo esto, a ver, sin quitarle importancia a la situación, pero dije, por fin, tiempo para mí. Pero bueno, todo cambió. Me dedico al arte, me dedico a la discapacidad, bueno, a la diversidad funcional, soy coordinadora de artes plásticas en un centro ocupacional y bueno, a mí lo que me fascina de la arteterapia y por eso le doy importancia a todas estas cosas que nos brinda Marceli, es que entre la arteterapia y el arte es muy importante, se le da el mismo valor a la capacidad de transformación que se puede generar, al proceso, a lo vivencial. Son oportunidades únicas para transformar algo y darle la vuelta a la tortilla, que muchas veces no tenemos esa oportunidad. Y bueno, y en el arte y en la arteterapia, de la misma manera, se abren canales de comunicación diferente a la palabra, que nos dan muchas perspectivas diferentes de cualquier cosa de otra manera, nos enriquece. Y esto son canales que siempre han estado abiertos desde bebé, pero luego cuando uno crece, pues cambia lo primordial por lo útil y ahí viene la desgracia. Pero bueno, luego están los arteterapeutas, que para algo sirven, y abrimos otra vez esos canales de comunicación. Cuando me enfrento a este tipo de ejercicios, no lo hago desde el prisma del artista, porque si hay algo que quiero destacar de la arteterapia es la inmediatez y la espontaneidad. Cuando tú estás enfrente a una obra de arte, yo no sé tú, porque cada maestrillo aquí tiene su librillo, pues vas, vienes, meditas, tal. Todo acto creativo que hay aquí es desde, bueno, realizado por mí, no sé mis compañeras, desde la inmediatez, ¿sabes? Porque es muy fácil desde el ego artístico decir, ay, yo esto no lo puedo presentar, ¿qué van a decir de a mí mis compañeros artistas? Pero bueno, hay que vencer ese ego se venció el primer día que entré por la clase con Marceli. y bueno, por otro lado, destacar con la experiencia, que ha sido súper positiva en mi caso, no exenta de mucho sacrificio y también dolor, pero hay un proceso ahí muy bueno, hay una toma de conciencia de muchos temas que estaban en el tintero, que salieron a la luz, hay un descubrimiento a muchas fortalezas que tenía escondidas, oportunidades laborales. Yo me centré en lo laboral, fui a saco, luego, claro, hubo consecuencias, salir del cascarón que me había creado me supuso mucho esfuerzo. Yo el trabajo terapéutico lo haría después, porque lo pasé tan bien que luego cuando me tuve que incorporar fue un marrón, pero bueno, fue muy bueno. Y nada, pues eso, la toma de conciencia, la oportunidad de mejorar y todo lo enfoqué como una oportunidad para hacer nuevas cosas, más que las circunstancias eran muy heavy y lo que hice fue aprovecharlas. Y nada, muchas gracias Marceli por dar soporte a este tipo de historias, siempre la verdad es que es un placer tenerte como directora, amiga, compañera, bla, bla, bla. Y muchas gracias. Bueno, yo soy Sara, yo tampoco traigo nada preparado aquí al ruedo, pero bueno, dar las gracias a Marceli por esta idea en primer lugar. Para mí supuso como una apertura de una ventana, tanto hacia afuera, por conectarme con algunas mujeres, las conocía, otras no, me daba igual, de repente se establecieron como hilos de conexión con personas, aunque estábamos encerrados. Por eso sentí una ventana hacia afuera y también como que se abrió una ventana hacia adentro. Entonces me ha parecido una vivencia especialmente bonita porque me ha hecho vivir que aunque las situaciones sean todo lo desagradables que queramos, de repente podemos vivirlas como un proyecto
no solo el proyecto del libro, sino vivenciarnos a nosotros como un proyecto, ¿no? Como que de repente me di la vuelta hacia mí misma y me empecé a vivenciar como que estaba llena de cosas muy interesantes. Todo lo que estaba viviendo de repente no era horrible, difícil, oscuro, sino que era simplemente interesante. Entonces fue como una oportunidad para observarlo, para enterarme de qué estaba llena, y después toda la transformación artística, ¿no? Todo eso tenía que traducirse y salir hacia afuera. El momento de la creación para mí es un momento de estar totalmente en el presente y entonces no cabe el miedo, que creo que es el sentimiento que nos ha unificado a todos, el miedo en esos momentos. En el presente no existe el miedo porque estás en ello. Entonces cada una de estas obras la hice totalmente en el presente, pasándomelo fenomenal, como si fuera como solo los niños son capaces de hacer, ¿no? Estando en el presente. Y luego al verla fuera se transformó en algo que me producía alivio de repente. En vez de angustia, era algo que estaba ahí fuera y que se había movido, ¿no? Pienso que el miedo da rigidez y que el arte nos hace plásticos. De repente todo se vuelve más blando, puede tomar formas, colores, texturas, palabras, empieza a moverse todo y genera un alivio que para mí ha sido fundamental en el confinamiento. Ha sido mi salvavidas, vamos. Así que gracias y gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Neus. A ver, yo cuando venía hoy en el tren decía, bueno, tengo que prepararme algo, no sé qué voy a decir, tal. ¿Qué me gustaría decir, no? Pues lo primero, el arteterapia, ¿no? O sea, lo que ha significado para mí conocer este mundo de la arteterapia, ¿no? En esto le tengo que agradecer a Marceli, pues porque inicialmente a través del trabajo y a través de un curso de formación pude conocer pues la metodología y el enfoque del IASE con la arteterapia y con las técnicas psicoexpresivas, y para mí fue un descubrimiento a nivel personal, aunque yo de alguna manera estaba ahí por un tema profesional, ¿no? Y como todo en la vida, una formación como esta no se puede hacer si no es en primera persona, ¿no? Entonces para mí esa es la primera riqueza, el agradecerle a ella el haberme abierto ese mundo, ¿no? Porque para mí a nivel personal fue como, yo soy trabajadora social de profesión, soy antropóloga, trabajo en servicios sociales, trabajo con familias y con menores y con adolescentes en el sistema de protección, y toda mi vida he trabajado en contextos de atención a la infancia y con niños, ¿no? Entonces fue como un proceso de poder encontrar, porque aparte de ser trabajadora social, en toda mi vida también el arte ha estado presente, no desde las artes gráficas, porque no soy una artista gráfica, pero toda mi vida he hecho danza, música, me he tirado toda la infancia y adolescencia en el conservatorio, y de repente un día en mi vida decidí que iba a ser trabajadora social y abandoné, por decirlo de la manera, esa carrera, ¿no? Como artista. Pero luego, con 50 años que tengo ahora, tuve la oportunidad de conocer la arteterapia y para mí fue como la posibilidad de aunar ambos mundos, ¿no? De seguir desarrollando mi faceta como trabajadora social, atendiendo a familias, acompañando, pero aportando pues es el gozo de crear y el gozo de vivir en el presente, como dice Sara, cuando uno está en el proceso creativo. Entonces, para mí esto es una aventura desde el principio, desde que conocí el IASE. Llega la propuesta de Marceli a partir del confinamiento y no es una cosa nueva desde ese punto de vista, es un momento más, es un proyecto más, es una ilusión más. Sí que es verdad que el contexto era muy distinto, pero ese contexto, como ha comentado ella, a mí también me favoreció el poder hacerlo, ¿no? Por un lado, bueno, cuando hablamos de crisis, ¿no? que decimos que en chino es riesgo y oportunidad, ¿no? Pues el riesgo de todo lo que estábamos viviendo era como muy potente, ¿no? Todo el mogollón que se estaba viviendo. Yo por mi trabajo estaba en contacto con una realidad muy dura,
de todas las familias y de todo el contexto de servicios sociales en el que trabajo, que se multiplicó exponencialmente el trabajo y la angustia y los problemas y todo era muchísimo, muchísimo más, pero luego yo terminaba mi jornada laboral y estaba en mi casa, ¿no? Y de repente se acabó la prisa, se acabó el estrés y esto, el tener este proyecto y el haberlo aceptado y el tener este reto por delante, me hizo hacer el viaje hacia adentro, ¿no? Entonces como que me di cuenta que vivo muy hacia afuera o he vivido muy hacia afuera o vivimos a mucha velocidad y de repente podía parar, ¿no? Y esto es una herramienta que me estaba ofreciendo la posibilidad de parar. ¿Parar para qué? Parar para mirarte, parar para conocerte. Y por decir dos cosas, porque hay muchísimas cosas que en la arteterapia pienso que a mí me han aportado y que son un instrumento bestial para trabajar y para acompañar cualquier proceso terapéutico. Una es el hecho de que cuando tú estás conectada con tu creación, y yo, por ejemplo, que no soy artista pictórica, lo he pasado fatal, porque es que ni sé pintar, ni sé dibujar, ni manejo esto, pero da igual, dices, me voy a lanzar, ¿no? Voy a tratar de plasmar con mis herramientas, con lo que yo pueda, con lo que yo sepa. Pero cuando estás ahí y conectas con tu emoción y eres capaz de hacerlo, para mí una de las cosas que más me maravilla es que de repente el objeto creado, la obra creada, la miras y la escuchas, ¿no? Y cuando la escuchas, te habla y te dice cosas de ti, que han salido de ti, pero que no eres tú. Y ese diálogo que tú puedes establecer con ese objeto y ese aprendizaje que esa obra te da a ti, para mí ha sido un descubrimiento bestial, porque siempre, y vamos ya por 2 años casi de la formación, y cada taller que vuelvo a experimentar esta sensación, me sorprende porque digo, es que esto es magia, ¿no? Y venía en el tren y he copiado una frase porque para mí, no sé, es un poco un ejemplo del sentimiento que yo tengo cuando descubro o cuando conecto con esa sensación, ¿no? Que es un poco, es una frase de Cartol que dice, ay, a ver si puedo porque se me empaña esto. Esto es complicado, es complicado. Dice, deja de buscar afuera restos de placer y de satisfacción, aprobación, seguridad o amor. Tienes un tesoro dentro de ti, infinitamente mayor que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. Entonces, esta es la sensación, ¿no? Cuando uno ve que lo que es capaz de crear y el mundo que hay dentro, ¿no? Entonces, en el confinamiento y trabajando todas las emociones que aparecían, que muchas eran emociones pues negativas o emociones que te hacían sentir mal, poder atravesar eso y vivirlo desde el placer, porque es que realmente, como dice Sara, para mí también fue un placer, ¿no? Decir, bueno, está el mundo parado, pero yo estoy aquí con mis pinturas, o estoy en el jardín haciendo mis cuadros, y luego cuando termino y lo que ha salido, dices, bueno, pues será más o menos bonito, pero es que eso no es lo que importa, ¿no? Lo que importa es el proceso que yo he llevado para crearlo y cómo me ha hecho vivir en el presente, ¿no? Entonces, esa para mí es una de las cosas que más me ha aportado, ¿no? Y que yo destacaría de la arteterapia. Poder vivir en el confinamiento un tiempo distinto, un tiempo en el presente, pero un tiempo como transformador, ¿no? Como un tiempo, no sé si me explico, o sea, como dentro de mi cotidianidad, pero vivir mi casa, vivir mi familia, vivir el hacer un pastel, vivir hacerlo todo, pero desde esa presencia, ¿no? Y bueno, no sé si tenía que decir algo más, igual sí, pero se me ha olvidado. No sé, daros las gracias a los que estáis por el interés, darle las gracias a Marceli también por la oportunidad y a todas las compañeras. He disfrutado mucho el camino y recomiendo muy mucho que el que esté interesado se adentre en las técnicas psicoexpresivas porque es alucinante lo que puede salir. Y más ejemplo que este, ¿no? En una situación de pandemia, de crisis, de dolor, de muerte, el ejemplo, ¿no? El poder sacar una cosa positiva que, por ejemplo, pues en este caso es la creación de este libro y muchas otras cosas que habrán habido, ¿no? Pero este libro ha surgido de eso, ¿no? Entonces, pues nada, gracias y nada, hasta la próxima. ¿Te pasa, Marceli? Muy bien. Quiero también dar las gracias a Lucía,
Lucía es una coautora nuestra también de este libro, que está en Brasil, nos estás viendo, ¿vale? Cuando lancé la propuesta, él hizo una vivencia con nosotros, un máster intensivo hace 2 o 3 años atrás, aquí en Valencia, y continuamos manteniendo contacto con ella. Y cuando lancé la propuesta del libro, él es psicóloga, está en Brasil, y aceptó, y es una de las coautoras también, ¿vale? Todo el material fue enviado a través de WhatsApp. Fue un libro literalmente escrito por WhatsApp y Google Drive y Dropbox, ¿no? O sea, fueron los 3, e-mail no usábamos, ¿no? Usábamos esos tres medios. O sea, es posible hacerlo, ¿no? Es posible hacerlo. Y además yo no sabía usar Google Drive ni Dropbox. Tuve que aprender, ¿vale? Pero que tenemos que aprender mucho más. Para terminar, la parte final del libro, un análisis, una reflexión sobre qué ocurrieron o cuáles fueron los principales temas abordados por todas las creadoras a lo largo de estas 55 imágenes o de estos 55 trabajos que fueron realizados a lo largo del libro. Y destaqué 16 temas que salieron de manera casi unánime en todas las obras. Y me sorprendió muchísimo y tiene mucho que ver con lo que dijo Neus y lo que acaba de hablar Flor también sobre sermos positivos frente a la diversidad. Porque cuando empecé a hacer este análisis cualitativo de las obras, obviamente sabía que lo que más iba a aparecer sería miedo, angustia, muerte, contagio, esos temas iban a salir. Pero después, a partir de la lista del 8, empezaron a salir temas positivos. Entonces, eso también nos indica que no solo estábamos viviendo un momento de duelo, un momento de tristeza, de melancolía, de incertidumbre, pero también somos capaces de sermos resilientes. Y este también es un testigo del propio material, del propio libro, que mesmo en una situación tan adversa, vosotras conseguiram ser resilientes e hablarem sobre o cuidado da natureza, a importância dos vínculos familiares, projetos de futuro, cambios de vida. Ou seja, há aqui autoras que fizeram um processo de reeditar toda a sua vida, depois de um confinamento. E isto não está só no livro, nós estamos acompanhando e realmente isso está ocorrendo. E para terminar, me gostaria de dar as graças, necessito dar as graças a estes autores invisíveis, ou a estes colaboradores invisíveis. Uno de ellos eres tú, que sale en la foto, es la única persona que sale en la foto, que es el hijo de nuestra Bea, ¿vale? Que ayudó a la mamá y probablemente ayudó en muchas otras obras y colaboró activamente en el proceso de trabajo terapéutico con su madre, ¿no? Te doy las gracias por esto, muchísimas gracias. Dar las gracias a nuestro revisor, a mi marido, que no tiene la mínima idea de lo que es arte terapia, es ingeniero industrial y me vio súper agobiada buscando un revisor y me dijo, dame que yo reviso. Y claro, durante un confinamiento, revisando un libro que no tenía la mínima idea de lo que estaba leyendo, y hizo genial. Te doy las gracias, no solo por la revisión, por ayudarnos en este proyecto, pero también por la revisión de los próximos, que yo ya sé que te encanta y lo hace fenomenal. Ya dejo aquí enganchando, ¿no? Y dar las gracias también a mis hijastros. ¿Cadê Néstor? Néstor no está, ¿vale? Y a Pablo, mi hijastro mayor, ¿vale? Mi hijo, que es una fuente de inspiración, porque claro, nos ver por primera vez en un confinamiento, no solo con un, pero con 3 hijos, era o tirar por la ventana o empezar a criar. Entonces empezamos a criar, empezamos a trabajar muchísimo, con mucho apoyo y con mucha colaboración de la familia, de los chicos, de mi marido y obviamente de estas personas geniales. Y quiero destacar, en último lugar, lo que llevo de cada una, lo que llevo de cada una de las personas que trabajaron conmigo y que me honran muchísimo poder escribir este libro juntos, ¿no? Llevo de ti la capacidad de superar. Una de las cosas que más marcó en su texto fue cuando hablas, mis hijos no tenían conciencia que yo estaba saliendo de casa para hacer PCRs, porque trabaja, tú no hablaste, pero hablo yo, o sea, trabaja haciendo análisis de sangre
Entonces era la persona que sin ningún tipo a principio de EPIs, ¿no? No tenía EPIs, no tenía mascarilla, no tenía ni guantes para trabajar, estaba haciendo los primeros exámenes de sangre para poder diagnosticar si las personas tenían o no coronavirus. Y cuando llegaba a casa, llegaba obviamente angustiada porque iba a tener contacto con sus hijos y no sabía si estaba contaminado o no. Eso fue lo que más marcó y que llevo. Y ojalá eso no vuelva a pasar y que tú sirva de ejemplo, ¿no? Llevo una cosa lindísima de Isabel, que fue su reencuentro con la familia. Hay una frase muy marcante en su texto que es: por primera vez después de tantos años nos vimos los 4 juntos. ¿Vale? Y esto me emocionó cuando leí, porque claro, conociendo a Isabel sabía la necesidad de estar en los 4 juntos, ¿no? Y de repente el mundo necesitó parar, necesitó venir un virus para que los 4 pudiesen estar juntos, ¿no? Y la belleza de lo que ocurrió a partir de ahí, ¿no? Lo que llevo de Flor es su capacidad poética que baila con la obra. Es una cosa impresionante, ¿no? No existe texto de Flor y obra de Flor, todo es la obra de arte, ¿no? Su poesía y su obra, ¿no? Y esto es algo que nunca había visto y te felicito porque es bellísimo su trabajo y además tiene un impacto. Cuando yo veo sus obras me mueve, ¿sabes? Me mueve y un impacto brutal, ¿vale? A Tere lo que llevo fue su capacidad de organizarse en el caos. Y yo conozco, porque es mi amiga de muchísimos años, la conozco desde antes de nacer a mi hijo, y claro, es artista plástica y es una mujer muy inteligente, muy creativa, y el esfuerzo de Tere por organizarse, el esfuerzo de Tere por desarrollar la capacidad de síntesis. Ella me mandaba 200 fotos de una obra y yo decía: Tere, pero ¿cuál imagen tú quieres? ¿Cuál ponemos en el libro? Porque solo podemos poner una. Y veía la angustia de ella de dizer: Marcela, que no consigo elegir, porque todas tienen, cada imagen tiene un mensaje. Entonces, llevo de ter esta capacidad de ser plástica con su propia creación, porque eso es muy difícil, es muy difícil trabajar con artistas, porque los artistas son muy celosos de su creación, y ella fue extremadamente generosa con la creación. Sara, que no tiene palabras, Sara fue la primera persona que me envió la obra, ¿vale? Cuando lancé el tema cuando lancé la propuesta, obviamente pasé algunos días sin mucha respuesta, y algunas personas empezaban a preguntar lo que realmente yo había propuesto y qué era esto de escribir un testimonio visual, y yo veía que no estaban entendiendo de todo lo que yo había propuesto, ¿no? Y de repente Sara, con toda su humildad de Navarra, es que son de los navarros, o sea, con toda su tranquilidad me envía un WhatsApp a las 10 de la mañana y dice: Marcela, ¿es más o menos esto que tú estás pensando? Y me envía esta imagen. Y yo dije: coño, es clavado, es esto, ahí está. Entonces, en la misma hora, cuando me di cuenta de que por lo menos Sara ya había entendido lo que nosotros estábamos buscando, creé un grupo de WhatsApp, que es el grupo que existe hasta hoy, y empecé a pedir: Sara, envía tu imagen para el grupo para que ellas puedan ver lo que estamos haciendo, ¿no? Porque esta imagen es brutal, o sea, tiene todo ahí, ¿no? Toda la sensación, por lo menos de aquel día, en aquel momento que recibí la imagen. Y Sara tiene un poder de síntesis, si vosotros ven su creación, es una imagen y una frase. Y no necesita más. Con todo esto ya te da una hostia de realidad que es impresionante su capacidad sintáctica, ¿no? de resumir, de quitar el zumo, ¿no? El néctar de una emoción. Y te doy las gracias por eso y llevo esto conmigo, ¿no? Y Neus, su profundidad. Es una mujer, como vosotros acabaron de ver, con una experiencia, con una vivencia brutal, y sus textos son textos muy viscerales. Yo llevo esto, su capacidad de realmente se nota que tú estabas en un proceso de revisión total, ¿no? de autocrítica, de autoenfrentamento, y este proyecto te llega justo en este momento, ¿no? Y llevo esta capacidad tuya, esta fortaleza tuya, ¿no? Y llevo de cada una, y de Lucia,
de Lucia, su trabajo es una de las imágenes más impactantes del libro, viene para mí, en mi opinión y mi emoción, viene del trabajo de Lucia, que es el trabajo con el cementerio hecho de cartas de papelón, ¿vale? Y cuando ella hizo ese trabajo, yo hablé con ella, le escribí, dije, ¿cómo estás? Porque lo que acabo de ver y veía el dolor, ¿eh? Una persona es psicóloga también, tiene mucha formación en arte terapia, es más fácil para ella, que ya está entrenada, transportar esto para un trabajo, ¿eh? Entonces, su capacidad de criar a través del dolor, de expresar el dolor a través de sus obras es brutal, son las imágenes más impactantes. Y la última coautora, y por eso siempre dejo al final, porque es quien cierra el libro, ¿vale? La obra de Evelyn cierra el libro, no está de manera aleatoria, ¿vale? Está de propósito. Cuando yo vi todas las 55 imágenes, dije, esta cierra. Yo ya sabía cuál imagen cerraba el libro, pero no sabía cuál que abría, ¿vale? Porque Evelyn hace, la última imagen es un llamar de qué pasó, dónde está 2020, ¿eh? ¿Qué ocurrió contigo 2020? ¿Eh? Y además tiene un trabajo que son casi performance, ¿no? No son solo trabajos arte terapéuticos, son trabajos performáticos también, donde ella coge objetos de casa, la caja del gato con los muñequitos de ángeles, encarcela los dos ahí, y con su capacidad poética. También es un trabajo muy similar al de Flor, que une la obra, el trabajo terapéutico y arte terapéutico propiamente dito, y su capacidad poética brillante, y por eso cerras el libro, ¿eh? Cerras el libro haciéndonos una invitación para reflexionar sobre qué vivimos en 2020, ¿eh? ¿Te olvido o me marcas? ¿Eh? Me estaba soñando, ¿eh? Uno de los poemas, ¿no? Estoy soñando o estoy despierta, ¿vale? Brillante también eso que llevo de ti. La honra de haber creado este proyecto con vosotros y poder disfrutar esto y dejar esto para las futuras generaciones. Sinceramente espero que esto en el futuro esté en las estanterías de los colegios, no solo en los libros de historia, pero en las estanterías de las bibliotecas, de los colegios, de las universidades, porque es un libro escrito desde la verdad y desde la emoción, ¿eh? Muchísimas gracias a todos y espero que tengan disfrutado y que ahora vamos a estar aquí. Quien quiera hacer alguna pregunta, estamos a disposición. Muchísimas gracias.